Hola joyeros y joyeras, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer el Choku-Rei. Este es un símbolo de poder y energía en todo lo que es la mística del Reiki. Bueno, vamos a partir por dibujar. Yo les recomiendo siempre cuando hagan alambrismo, cuando hagan joyas, dibújenlas primero. Este es un símbolo muy bonito. Si tú lo dibujas en sentido horario, ¿no es cierto?, tiene un significado y en sentido antihorario otro. Pero aquí que es importante, que tiene un palito arriba, que esta parte es como bien rectangular y que su nombre es Choku-Rei. Pueden averiguar ahí en internet e investigar un poquito más. Es un símbolo con harto poder. Ahora, si tú este símbolo lo dibujas en sentido antihorario, es como para disminuir las energías. Si tú lo haces en sentido horario, es para amplificar estas energías. Esto es todo a través de la sanación del Reiki. Hay gente especialista en esto. Pero vamos a hacer unos aros muy bonitos de plata con este concepto del Choku-Rei. Para ello vamos a cortar dos alambres. Yo aquí corté dos de 20 centímetros, pero después al final me di cuenta que con 16 centímetros era suficiente. Así que ahí ustedes tienen que evaluar de acuerdo a cómo les quede el laberinto, ¿no es cierto? Así que bueno, aquí voy a marcar. Esa marca es para el loop del centro y este es para el loop de arriba. Voy a partir haciendo el loop del centro, que la idea es que sea pequeño y bien redondo, muy redondo, porque como ustedes saben, para hacer el laberinto es importante que el centro sea bien redondo y que quede bien cerrado. Para eso, con su alicate redondo hacen el centro de este símbolo, que no les quede muy grande, ojalá de unos 2 milímetros, no más grande, ¿ya? Lo ajustan para que vayan haciendo los dos al mismo tiempo, es la única manera que queden lo más parecidos posible. Después lo tomamos con el alicate plano. Esto ya lo hemos hecho en otros videos, ¿no es cierto? En nuestro anillo, como el que estoy usando ahora, y en otros también en otros aros. Ahí les voy a dejar el video aquí arriba de en qué otras partes hemos hecho este tipo de laberintos. Y vamos haciendo el laberinto. ¿Qué es importante en el laberinto? Que todas las secciones nos queden del mismo ancho. Quedan aproximadamente de 2 a 3 milímetros. No es más que eso. O sea, si queda muy separada se pierde el concepto del laberinto. Por eso yo les recomiendo que lo hagan más o menos de 2 milímetros, quizá un poquito más, pero idealmente de 2 milímetros. Aquí yo estoy trabajando con un alambre de plata, que es un poquito duro, está un poquito duro este alambre, no me quedó bien cosido, pero igual se puede hacer. Ahora, ¿qué es importante? Fíjense en el símbolo que ustedes mismos dibujaron y ustedes tienen que hacerle 4 vueltas, tiene que quedar con 4 vueltas antes de poder doblarlo. Mide aproximadamente 2 centímetros, 1,5 centímetros aproximadamente es lo que queda midiendo este laberinto. Ahora, una vez que ya lo tenemos listo, nos ponemos en el centro, ¿no es cierto? Ahí en la mitad, nos ubicamos abajo y lo doblamos en 90 grados hacia arriba, ¿se fijan? Para que pase por el centro del laberinto. Ahí está. Esto queda perfecto, queda súper bien. Y ahí nos queda esa parte cuadrada que yo les decía que después la vamos a golpear, porque esto tiene que quedar súper cuadrado abajo. Ahí está. Y ahora rápidamente vamos a hacer el otro. Mientras les cuento de que sí es importante el tema de estos símbolos para el Reiki. Los expertos lo hacen cuando parten en general una sesión de sanación y cuando terminan. Es importante entender de que este símbolo está relacionado con la parte física de la persona, no tanto con la parte espiritual, sino con la parte física. Entonces, si usted está muy ansioso, muy nervioso, con un tic o algo así, lo hacen en sentido antihorario para reducir un poquito la energía, y si están con baja energía lo hacen en sentido horario para aumentar la energía. Eso es lo que yo he ido aprendiendo. Yo tengo una amiga que hace esto del Reiki, realmente es algo muy bonito y con efectos parece bien sanadores. A muchas personas les resulta súper bien. Bien, aquí rápidamente hice el segundo laberinto, ¿no es cierto? Y voy a llegar, contar 4. Ahí, no, para el otro lado, y tengo que subir, ¿no es cierto? Llegar al centro y subir. Aquí yo estoy haciendo el efecto espejo, que me quede un lado, espejo del otro. Ustedes pueden hacer los dos aros iguales, eso ya es decisión de ustedes. Pero la idea es que aquí queden con efecto espejo, uno para cada lado. Busco el centro, ¿no es cierto?, del laberinto y lo doblo hacia arriba en 90 grados el alambre que me queda. ¿Me fijan? Ahí quedan iguales. Ahora tengo que hacer el loop.
Pero acuérdense que la imagen, cuando la dibujamos, queda un pedacito ahí, ¿no es cierto? Aquí queda un pedacito y para eso vamos a usar la misma anchura del alicate, que son 5 milímetros. Y lo doblamos hacia adelante, ¿no es cierto? Para hacer de 90 grados, para hacer nuestro loop. Entonces usamos esta medida, que son 5 milímetros, para dejarle ese espacio entre el laberinto y el sombrerito que lleva arriba. Y aquí nos ponemos en la marca que habíamos hecho para el loop, que es la más grande. Nos ponemos ahí, nos devolvemos completamente. Nos devolvemos completamente hasta el otro lado, hasta que llegamos hacia adelante. La idea aquí es que nos quede un loop bien redondito, para que no rompa la estética, ¿no es cierto?, del símbolo. Ahí está. Hacemos lo mismo con el otro, traten de ir haciéndolo en forma paralela para que les quede súper parecido un lado al otro. Igual siempre lo que es hecho a mano no es exactamente igual, esa es la gracia, ¿eh? Esa es la gracia. Es que me quedó un poquito largo aquí el alambre, por eso que yo les recomiendo cortar 16 centímetros, porque no es necesario en realidad cortar tanto. Lo pueden hacer en alambre dorado, quedan súper lindos con alambre dorado de oro, o bañado en oro. Todos los símbolos sagrados en dorado en realidad quedan como con más potencia. Y aquí le voy a dar 2 vueltas, ¿no es cierto? Le voy a hacer un embarrilado de 2 vueltas y voy a quedar con el palito hacia el lado contrario, ¿no es cierto?, de la parte de afuera, ¿no? Porque si fijan, la parte de abajo ahí tiene una salida hacia afuera, tiene que quedar para el lado contrario. Fíjense que queda para el lado contrario, aquí se me bajó un poquito, ahí sí, ¿ven? Queda para el lado contrario, hacia el lado contrario de donde termina abajo, ¿ven? Y ahí lo comparan ustedes el chokurei con la imagen que ustedes tienen. Bueno, yo puse una imagen acá al principio y con el que ustedes han dibujado. Y ahí estamos listos para cortar. Vamos a cortar aquí. El corte tiene que ir justo donde va, se fijan que justo donde va el borde del laberinto. A esa altura tienen que cortarlo. ¿Ven? Ponen la regla en ángulo recto y lo cortan ahí. Lo pueden marcar primero y después cortar. Ahora, yo he calculado más o menos que esto mide aproximadamente en los laberintos que a mí me salen, digamos, más o menos son 6 a 7 milímetros. Mide este bastoncito arriba. 6, 7 milímetros, una cosa así. Después quedan un poquito más grandes porque se golpean. Porque después con el martillo los vamos a golpear para que nos queden bonitos, que nos queden como más anchos. Se fijan que miden 6, 7 milímetros aproximadamente miden. Y ahí con su alicate de corte, lo cortan ambos. Aquí lo estamos cortando el segundo. Perfecto, claro, y aquí me sobró más o menos 4 o 5 centímetros, a ver, 4,5. Sí, con 16 centímetros suficiente. Y ahora lo vamos a golpear, ¿no es cierto? Lo vamos a golpear aquí para que nos quede bien importante, golpearle la parte de abajo, la base, y golpearle el borde. Por el revés. Por el revés le pueden cortar el borde, los 2 bordes. Bien marcados ahí, bien macheteados. Eso es. Y lo vamos a hacer el otro más rapidito para que no nos demoremos tanto. Lo golpean los dos bordes, la base, y con la parte redonda le golpean, ¿no es cierto?, el palito que sale para el lado. Esto es para que no pinche, ¿no es cierto?, para que quede suave. Igual lo vamos a limar, pero para que quede más ancho y más suave. Para eso se hace de esta manera. Bien golpeados los dos, el loop, etc. Y una vez que los tenemos listos, limamos, ¿no es cierto?, y dejamos esto como bien liso, bien limpiecito, que nos quede lo más liso posible, que nos quede bien suave, y le sacamos toda la punta, lo dejamos bien redondo, ambos bastones de ambos aros. Sacamos bien la punta. Ahí están listos. Ahora yo estoy lista para ponerles el gancho ya. ¿Ven? Y es igual que pero le vamos a poner una piedra. Le vamos a poner una piedra roja para darle más energía. Este es para una persona que está baja de energía.
Le vamos a poner esta energía roja, una gotita de piedra roja. Esta es una piedra reconstituida no me acuerdo cómo se llama, piedra de fuego creo que se llama, que es una piedra mexicana muy bonita que me encanta. Yo la última vez que fui a México traje varias de estas piedras de fuego. Son unas piedras muy bonitas que venden en México. Bueno, y aquí esta parte no sé si se les he enseñado a instalar gotas, pero en el fondo se pone un alambre de 0,4 milímetros aproximadamente, lo corté de 7-8 centímetros, se dobla la parte más corta alrededor de la parte más larga, se corta y se aprieta. La idea es que no les quede tan apretado, sino que les quede la gota con movimiento, que no les quede así apretado, que les quede con movimiento y lo apretan bien para que la punta quede bien aplastadita, pero se fijan que ahí eso queda bastante sueltecito, que no quede apretado. Le vamos a hacer el loop, lo doblamos, hacemos hacia adelante y hacemos el loop completo. Lo insertamos en el aro, que no se nos olvide eso, porque si no se nos va a quedar afuera, que me ha pasado, por eso se los digo. Hay que estar bien atenta de enganchar inmediatamente en el aro o en la pieza que están armando, y le voy a dar varias vueltas. La idea es que este embarrilado me quede como gordito, me quede como bien orgánico, o sea, no perfecto así con 3 vueltas derecho, no, sino que me quede más orgánico, porque como esto es un símbolo diferente, como más como de la naturaleza, me gusta que quede más orgánico y no tan como matemático, ¿no es cierto?, sino que quede más orgánico. ¿Ven? Que queda súper bonita la piedra. Aquí ya terminé de hacer el segundo, rapidito para no dar la lata, y ahí estaríamos listos. Se pueden usar por ambos lados, por el lado en que el bastón pasa por encima o por el lado en que el bastón pasa por abajo. Eso es una decisión de ustedes de diseño o de cómo a ustedes les guste poner aquí. ¿Ven? Yo ahí estoy probando cómo lo pongo en el gancho. Depende de cómo ustedes lo pongan en el gancho, les va a resultar perfecto, ¿no? Si los hacen con sentido espejo, les va a quedar perfecto. Para donde lo pongan ustedes les va a quedar o para un lado, o sea, con el bastón hacia adelante, el paso del alambre hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás. Les van a quedar los dos equiparados. Así que en eso no van a tener ningún problema. Ven que quedan súper bonitos. Espero que les haya gustado, que hagan el símbolo para relajarse o para activarse. Y gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Gracias por sus comentarios. Son bienvenidos. Gracias. Chao.